Sí, eso es un proceso de duelo, igual que cuando tenemos las crisis, las famosas crisis de los 40, de los 50 o cuando nos jubilamos. ¿Cómo afrontar esa situación? Porque es una cosa que inevitablemente nos va a pasar a todos se nos va a morir un ser querido, una mascota, vamos a terminar una relación, vamos a perder un trabajo. ¿Cómo afrontar eso? Es decir, me echaron del trabajo hoy, ¿qué es lo que se podría hacer? O que, por ejemplo, si creen en los ángeles o en las energías, sea lo que sea, hacer un ritual de despedida. Bienvenidos a Salud Pa' Vos, el podcast. Soy Camilo Gutiérrez y voy a visitar a médicos, especialistas y expertos para que hablemos de las enfermedades que tal vez tienes, porque el conocimiento es salud pa' vos. Bienvenidos y bienvenidas a Salud Pa' Vos, el espacio donde invitamos a los especialistas para que hablemos sobre una patología en específico. Hoy los vamos a invitar a que conozcamos sobre el duelo. Hoy vamos a hablar de salud mental. Para eso invitamos a Juanita Díaz. Ella es psicóloga, es especialista en el tema del duelo. Y Juanita, quiero darte la bienvenida y arrancar preguntándote, ¿qué es el duelo? Uno, digamos, asocia el duelo con cuando se le muere a uno a alguien, pero en realidad puede ser el espectro es más alto. ¿Qué es el duelo? Vale, primero, muchas gracias por la invitación. Y segundo, pues sí, el duelo son las pérdidas, es el proceso de pérdidas, no solamente de alguien que fallece, sino que es la pérdida total o parcial de las pérdidas materiales y de las personas, porque también se da con las relaciones. Cuando uno habla de pérdidas, por ejemplo, me terminó mi novia, eso es un proceso de duelo. Sí, eso es un proceso de duelo, igual que cuando tenemos las crisis, las famosas crisis de los 40, de los 50 o cuando nos jubilamos. Entonces eso también es un proceso de No, duelo. cómo me va a tocar este tema precisamente hoy, entrando a la crisis de la mediana edad. Uno le hace duelo, hablemos un poquito más de eso. ¿A qué? ¿A perder, digamos, la idea de la juventud o qué? A tenerle de las capacidades, de la juventud, de lo que se viene, porque también es como bueno, esa idea preconcebida de la vejez. Entonces, digamos que uno veía antes a los papás que con las sombreras, que ya están con los achaques, que ya no se podía hacer muchas cosas. Entonces, hay muchas ideas como preconcebidas de qué se espera a cada edad. Entonces, o por ejemplo, a los 30, entonces yo tengo que tener como casa, carro y beca prácticamente. A los 60, entonces yo ya tengo que estar en un estatus, entonces ya los hijos, entonces yo como me voy a jubilar a la mediana edad, entonces, ¿qué se espera de mí? Entonces ya debo estar casado, ya debo tener hijos, ya debo estar como en la cúspide de mi carrera, debo haber viajado, ahora. Y eso genera duelo, es decir, pasar la etapa, perder a alguien, también perder una mascota, es una cosa que estamos viendo hoy en día mucho. Hoy en día se ve mucho, digamos que ya hijos no se tienen, la mayoría de jóvenes no tienen hijos, o cuando está el nido vacío, que eso es otra de los duelos, también los papás empiezan a adoptar como perritos, gatos, hasta loros, pues, aunque no deberían, pero también se empiezan a adoptar diferentes mascotas. Y empieza como también ese apego, como a pasar esas necesidades emocionales que cada persona tiene, se las empiezan a poner a las mascotas. Entonces, cuando fallecen, pues digamos que se vuelve una doble pérdida. La pérdida real y esta pérdida también de la mascota. Entonces, se vuelve un duelo complicado. Listo, Juanita, el duelo es perder algo parcial o totalmente, algo o alguien. Ajá. Puede ser material o una persona, pues. ¿Cómo afrontar esa situación? Porque es una cosa que inevitablemente nos va a pasar a todos se nos va a morir un ser querido, una mascota, vamos a terminar una relación, vamos a perder un trabajo. ¿Cómo afrontar eso? Es decir, me echaron del trabajo hoy, ¿qué es lo que se podría hacer? Vale, pues hay diferentes recomendaciones que uno siempre les dice a los pacientes, y es no aislarse, primero que todo, asistir a esos rituales, sean propios o sean de una religión, porque digamos que el duelo
uno se mete como en la zona pantanosa, como yo les digo a mis pacientes en terapia, porque trata ya con temas psicoespirituales, es decir, temas que también tienen que ver con la persona y sus creencias espirituales. Entonces hay que ser muy respetuoso en ese proceso, pero independientemente de la fe que procesen o que, por ejemplo, si creen en los ángeles o en las energías, sea lo que sea, hacer un ritual de despedida. Como cerrar el ciclo, hay personas que cortan el pelo, ese es su ritual personal. Digamos que eso es otra cosa, eso digamos que es parte del cambio, ya es cuando, por ejemplo, eso se da mucho cuando terminan las relaciones de pareja, la gente se corta el cambio, pero es como parte de, ¿cómo lo digo? Como ya el cambio después. O sea, ¿sí? ya pasó el duelo, ya lo asumió y hace o tiene una acción para, Sí. como para volver a empezar. Exactamente. Juanita, digamos, después de la pérdida, es normal estar triste, que eso es una cosa importante, porque la gente dice como, te va a poner triste por eso, o Sí. es un perro, pues, no necesariamente. Sí, es que igual, es que es un ser querido, sea una mascota, sea una relación, sea incluso algo material como una casa o el collar que me regaló mi abuela y que me dejó de herencia, eso también es un duelo. Independientemente de eso, es una pérdida. Y ante una pérdida es normal estar triste, es normal llorar, es normal estar confundidos. Hay personas, incluso Elizabeth Kübler-Ross, que es una psicóloga que fue la primera que estudió como todos estos procesos de duelo, ella habla de las 5 etapas de duelo. Y dentro de las etapas de duelo está también la negación, la ira, la culpa, pues la culpa hace parte de la ira, la depresión, la negociación. Entonces, todo esto es normal. Yo iba precisamente a preguntarte sobre la culpa, porque la gente dice, listo, perdí a mi novia, ¿es culpa mía o es culpa de ella o es culpa de un tercero? Siempre buscamos como a quién culpar. Eso es también, digamos, hace parte del proceso. Sí, claro, porque lo que estamos buscando es darle un significado a esa culpa, a ese duelo. Es darle... ¿Y es recomendable? Es decir, ¿es recomendable encontrar o buscar el culpable en alguna parte? Es parte del duelo, pero finalmente es como darle un sentido a esa pérdida, ¿sí? No es que sea recomendable o no, es que es como buscar tener control sobre la muerte o sobre la pérdida. Entonces, por ejemplo, cuando estaba la pandemia, entonces culpábamos al país, al gobierno, que a X o Y motivo para, digamos, sentirnos en control de esa situación. ¿Hasta dónde puede llegar el duelo? Es decir, hasta dónde, digamos, es normal estar triste, sentirse impactado, tener, digamos, un momento de rabia, tristeza, aceptación, tal. Pero hasta dónde ya pasa de eso. Es decir, el duelo, la tristeza puede llegar a doler, puede llegar a incapacitarte, puede llegar... ¿En qué momento yo digo, bueno, alerta porque el duelo me está sobrepasando? Sí, es muy importante eso, y es cuando, digamos, que pierden las capacidades las personas, entonces dejan de trabajar, dejan de socializar, hay un aislamiento. También cuando ya ha pasado 1 año y medio más o menos, el duelo no tiene un tiempo, pero cuando uno empieza a ver que los mismos síntomas siguen después de 1 año y medio, uno dice, esto ya no pinta bien, esto ya hay que buscar un profesional, que es ahí donde nosotros entramos. También cuando estos altares, ay Dios, los altares es tema álgido. Yo le voy a contar, mi abuelo se murió hace como 2 meses y mi abuela carga con el cajoncito. Si ella está en la habitación, lo pone en la habitación, si ella va a la cocina, lo pone en la cocina, ese tipo de cosas. Eso es un altar. Eso es un altar, guardar las cenizas o poner una foto, esos son altares. Entonces, ¿qué pasa? El duelo lo que busca es que pasemos de una presencia física a una presencia simbólica, es cambiar esa relación que nosotros tenemos, ya sea con la persona o con el objeto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos el altar, si nosotros tenemos las cenizas, si nosotros tenemos la foto, sea lo que sea que tengamos, o incluso, ahí te voy a añadir algo que también es
parte de las dificultades de ya uno cuando dice, hombre, hay que buscar ayuda, es ahora con WhatsApp, la gente empieza a volver a mirar los videos una y otra vez, o por ejemplo los audios, ¿sí? Entonces eso no permite, ninguna de estas conductas permite que el cerebro, entienda que pasamos de una presencia física a una presencia simbólica, espiritual, llámese como se llame, ¿cierto? Es decir, una de las recomendaciones es hacer un ritual de desapego. Que Sí. eso, digamos, podría funcionar cuando son adultos mayores y eso es muy complejo, explicar un ritual de desapego de esos. Pero eso podría ser una recomendación también que se puede ejecutar. Pero es que para eso están los rituales fúnebres. Permite entender que ese otro o esa otra cosa está en un sitio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entonces está en el cementerio, está en el osario, está en una matica, está en otra parte, ¿sí? No es que se fue, ¿a dónde? Ah, no se fue. No es que se fue de viaje, no es que está en el cielo físicamente. ¿Qué pasa, sí? Hay explicaciones que le dicen, no, es que se fue para el cielo, y uno es como buscando a ver dónde, en qué parte del cielo está, ¿cierto? Entonces, es tener cuidado también con eso. Hablemos de la terapia para superar el duelo. ¿Qué nos encontramos una persona que va a terapia para esa superación? Es decir, ¿cómo funciona esa terapia? ¿Cómo funciona ese apoyo profesional ya? Y ya decías que hay que buscarlo en ciertos momentos. Sí, primero hay que identificar en qué parte del proceso está, en qué desafío está. Robert Neimeyer es otro de los autores que habla de duelo, ese es más contemporáneo, y él habla de 5 desafíos, entonces también mirar en qué parte de esos retos se quedó la persona para saber cómo ayudarla. Juanita, ¿cómo decirle a los niños que se murió alguien? Es decir, ¿cómo acompañar a los niños en ese proceso de duelo? Eso es muy importante. Muy importante, así es, depende de la edad. Digamos que antes de los 7 años, todo lo que se les diga a los niños, ellos tal cual lo creen. Entonces, se les dice que la persona se fue. Lo van a esperar. Lo van a esperar. Si se fue de viaje, pues se fue de viaje. ¿Cuándo vuelve? Si se va al cielo, van a empezar a buscar realmente al ser querido en el cielo. Incluso les puede dar miedo hasta la lluvia porque se va a caer del cielo el familiar. Es importante que también preguntarles si quieren ir a un ritual, a los funerales, que se permita como despedir, acompañándolos. Cuando se le diga hacerlo, si digamos que el papá, la mamá no están en condiciones para decírselo, que se lo diga a alguien muy allegado, ya sea el tío, un hermano, un primo, para que en un lugar aislado, donde no haya como mucho ruido, donde no vea como todo este boom que se hace alrededor de alguien que fallece, ¿cierto? Explicarle con palabras muy simples que la persona estaba enferma, si estaba enferma, que los doctores intentaron hacer todo lo posible, pero digamos que la persona falleció. Y si fue como algo inesperado, es que tuvo como un accidente, el cual fue muy grave y que digamos que los órganos dejaron de funcionar. Muy importante decirle que estoy muy, muy, muy enfermo, porque pues digamos que después les da miedo también el hecho de estar enfermos. Y ya también nos podemos apoyar de ciertos personajes que también están como en la televisión, o por ejemplo el Rey León, que explica como el ciclo de la vida, en eso nos podemos apoyar. Y ya para mayores de 7 años, que ellos entienden un poco más, se puede acompañar a que ellos se despidan de la persona, acompañándolo, siempre estando ahí, explicarle, digamos, de acuerdo al vocabulario que ellos utilicen, y digamos, ellos sí pueden asistir como más al funeral, digamos que están más preparados, estar al lado de la persona
del cadáver, por así decirlo, también es importante para que ellos puedan comprender Hacer como esa parte del dimensión ritual. entre lo físico a lo espiritual. Que también asistan como a estos rituales, no solamente como de despedida, sino los posteriores, ¿cierto? Que puedan comunicar todo aquello que sienten, porque para ellos es muy difícil como empezar a expresar estas emociones, y digamos que para veces los adultos son difíciles, para los niños son aún más. Es una cosa maluca, estorbosa, que yo no sé ni cómo manejar, ni cómo se nombra. Afortunadamente hoy en día estamos hablando más de emociones, pero igual, entonces que esto permita pues como que pueda llorar, que si siente rabia, es normal que a veces se regresen, entonces empiecen como a orinarse en la cama, entonces es importante como empezarlo como a hablar con ellos. La recomendación entonces es contarle al niño lo que pasó. Sí. No adornarlo, no ocultárselo porque después va a ser peor, y escucharlos, acompañarlos durante ese momento. Si ustedes consideran que necesita terapia, pues pueden buscar apoyo profesional, por ejemplo el de Juanita, que la pueden encontrar en Instagram como @juanitadiazm.psicóloga, y le pueden dejar ahí todas sus inquietudes. La gente, tenemos una sección en este podcast con la cual terminamos la conversación que se llama lo que piensa la gente en la calle, es decir, lo que la gente cree en la calle de la patología que estamos hablando. Entonces, son preguntas rápidas para respuestas rápidas. Juanita, la gente cree en la calle que el duelo es una bobada. Le dicen, venga, no se ponga triste por esa bobada. Lo que pasa es que, yo sé que son respuestas rápidas, es justamente la relación que tenemos con la muerte, entonces siempre intentamos como evitar, entonces por eso le decimos no le preste atención, pero sí hay que pararle bolas, porque obviamente se puede convertir en algo incapacitante. Para allá iba, la gente cree en la calle que el duelo se lleva a una persona, es decir, se muere uno y al tiempo se muere otro, y no, es que se murió porque no lo pudo superar. Depende de la relación que tienen con las personas. O sea, pero sí puede pasar. Sí puede pasar, pero digamos que depende del vínculo que había con esa otra persona, o depende también de las características de la persona. Pues si está enfermo y se le muere, no sé, la pareja, pues digamos que se le bajan las defensas y puede llevar a una muerte pues más rápida, pero igual iba para allá. Hablabas ahora de esto, la gente cree en la calle que el duelo tiene un tiempo específico, porque le dicen, es como, todavía con ese mismo cuento por la novia que lo dejó hace X tiempo. Sí, todavía se cree eso, pero aunque no debería tener un tiempo, sí hay como unos tiempos en donde ya es ojo, alerta o señales que hay que estar revisando. ¿Cuál sería un tiempo prudente? Pues para pasarlo, que no sea tan, vos ahora decías como 1 año y medio y todavía llorando, pues muy triste y tal. No, un tiempo prudente para uno estar triste o para uno vivir la pérdida. Es que es complicado, pero bueno, digamos que más o menos 1 año, pero por ejemplo si es la pérdida de un hijo. Sí, eso es difícil de trazar. complicado. Pero sabes que yo lo preguntaba más como la pérdida de un trabajo, la pérdida de una novia, de pronto, que son duelos un poco, Más light. podríamos decir de alguna manera. ¿Cuánto le puede durar a uno la tusa por una persona? Como te digo, depende de la relación que tenga con la persona, depende del tipo de persona que es, depende de las circunstancias en las que lo vive. Por ejemplo, no es lo mismo perder un trabajo y tengo una pérdida económica, o en este momento estoy con algún familiar enfermo, o sin eso, ¿cierto? Entonces, más o menos puede ser 3, 6, 1 año. Alrededor de 1 año. Si usted se pasó del año, está volado, pero de la terapia. Juanita, gracias. Gracias por hablarnos de duelo, y un mensaje para todas aquellas personas que han perdido a alguien, que han perdido una mascota, que han perdido un trabajo, que han tenido una pérdida material significativa. Y no es una bobada. Es un verdadero impacto para la salud mental. Y lo que le decimos a todos los que hablamos o con los que hablamos de salud mental, busquen ayuda profesional. Vayan al psicólogo no van los locos, deberíamos ir todos, porque todos traemos una historia de vida que debemos entender para poder socializar y para poder evolucionar como personas dentro de una sociedad.
Ahí está nuestro capítulo de hoy de Salud para Vos. Hablamos con Juanita Díaz, psicóloga, experta en duelo. Si usted está pasando por un momento de esos, le vamos a dejar los datos. Encuéntrenla en Instagram, por favor, déjenle mensajes, muchas preguntas, muchas citas. Ahí los esperamos. Si quieren más temas de salud para vos, de salud mental, déjennos también sus comentarios. Muchas gracias.